congresista del Águila, por favor. Muchas gracias, Pedro. Mi saludo cordial a los visitantes, a los señores congresistas también que nos acompañan. Vengo invitado un tanto de improviso a esta reunión porque entiendo que es un tema importante que tiene que ver precisamente con el desarrollo de los pueblos y que a quienes venimos, especialmente de la Amazonía peruana, nos interesa de manera particular. Yo vengo de Loreto, Iquitos, su capital. Loreto, una región muy extensa, selva baja, rica con muchas potencialidades y en donde lamentablemente la dispersión poblacional no permite su desarrollo, por lo mismo que se convierte en dificultoso conectarse los pueblos unos a los otros. Y somos una región extensa y que tiene recursos importantes que no los podemos aprovechar por una serie de razones. Por un lado, nuestras poblaciones fronterizas, por ejemplo, en el Putumayo, en la zona del Yavarí, zonas que actualmente están bastante influenciadas por el narcotráfico especialmente, o por los taladores ilegales, o por aquellos que se dedican a la actividad minera, tienen en la práctica, prácticamente la bandera y la luz verde del gobierno nacional, porque cualquier cosa hace el gobierno nacional menos preservar o en todo caso evitar este tipo de actividades. Porque cuando, por ejemplo, algunas comunidades indígenas, cuando algunas poblaciones dispersas quieren dedicarse a la actividad productiva, normalmente no tienen cómo poder llevar sus productos a ciudades intermedias o a poblaciones mayores. ¿Por qué? Porque en la selva de Loreto prácticamente no hay carreteras. La mayor carretera que tenemos es una que une a la ciudad de Iquitos capital con la capital de una provincia que es Nauta y una extensión de 100 kilómetros. Eso es todo lo que tenemos de carretera. Y sin embargo, al interior de los pueblos no pueden haber carreteras porque principalmente a la hora en que se pretende ejecutar este tipo de proyectos, nos encontramos con una serie de trabas, especialmente de sectores como el Cernán, por un lado, el SENACE, por otros, el Ministerio del Ambiente y otros. Estas instituciones que desde Lima, con esa visión limeña, a veces sin pleno conocimiento de la realidad local, cuando hablan, por ejemplo, de que no se puede destruir el bosque porque vamos a afectar los bosques primarios que hay, y sin embargo no saben que en la zona donde precisamente está la actividad productiva de la gente, ya no hay bosques primarios, hay cacao, hay otro tipo de actividades productivas, hay narcotráfico, y entonces no podemos hacer una carretera ahí. Por ejemplo, les doy un caso específico, entre la localidad de Caballococha y Buen Suceso, que une la ribera del Amazonas con la ribera del río Yavarí. Los pobladores de la cuenca del Yavarí, para llegar a la capital, Caballococha, tienen que recorrer navegando aproximadamente 12 a 15 días, dando la vuelta al río Yavarí, surcando el Amazonas, para llegar en 15 días hasta la capital, Caballococha. Cuando en ese tramo de 33 kilómetros, si hubiera una vía pavimentada, ya se imaginan ustedes en qué tiempo estarían de un lado a otro y sobre todo llevando sus productos. Y quienes reclaman conectividad son precisamente pueblos indígenas. Frente a lo que sostienen aquellos ultradefensores, digo ultradefensores ambientalistas, que no hay que tocar a esos territorios indígenas. Pero si son los primeros que quieren conectarse porque producen o se mueren sus hijos, y donde esos gritos lastimeros de esa gente no se escucha ni en Caballococha, ni en Iquitos, y menos en Lima. No hay que hacer carretera. Dejemos los bosques como están. Que siga entonces el narcotráfico, posicionándose ahí. ¿Y qué hacen los ticunas? Los miembros de estas etnias dejan que sus hijos abandonen la escuela o los sacan de la escuela para que vayan a trabajar el raspado de la coca,
Probablemente aquellos que son ultradefensores los puede incomodar este testimonio, pero es verdad. Yo vivo en esa región, conozco la realidad. Prefieren entonces que se dediquen al cultivo de la coca, al raspado de la coca, los escolares de los últimos años de secundaria, abandonan el colegio, porque les pagan un poquito más al otro lado. O por otro lado, cuando, por ejemplo, tenemos a una serie de comunidades indígenas, especialmente las cuencas que ha mencionado mi colega Wilber Rosas, de aquellos ríos apartados de la Amazonía, en Loreto, que claman por el desarrollo de la industria de hidrocarburos porque conviven con ella hace más de 4 décadas y que sin embargo se encierran en un círculo vicioso de reclamos contra el Estado peruano por el abandono, por la marginación, y entonces toman ríos, toman aeropuertos, secuestran personas, se convierten en delincuentes. ¿Por qué? Porque ante el abandono histórico del Estado peruano, donde no les proveen salud, educación, y con toda razón reclaman, pero no justifico lo que hacen, con toda razón lo reclaman, entonces no hay la atención. Y cuando digo el Estado peruano, también me refiero a que parte del Estado peruano son las municipalidades, las distritales y las provinciales, que son oriundas de las mismas zonas, y muchas veces lideradas por autoridades elegidas por los propios indígenas. Indígenas que han sido alcaldes distritales o provinciales que han tenido la oportunidad de mejorar las condiciones de sus pueblos y no lo han hecho, porque se han corrompido, han malutilizado los recursos y no le han dado su escuelita, su posta médica, que es la obligación del Estado, no de las compañías, y en donde no se puede aceptar que hoy en día una compañía dedicada a la extracción de hidrocarburos, por ejemplo, pueda estar contaminando el ambiente. Y a veces observo con preocupación que cuando alguna compañía petrolera, sobre todo antes que ahora, porque antes hubieron varias de ellas que incluso abandonaron ya el territorio peruano, dejaron contaminados ríos, lagos, cochas en la zona de la Amazonía, casi no había protestas en esos años, hoy sí. Y hoy se contamina a la actividad como si esa fuera una cuestión permanente. Y levantan la voz algunos políticos, especialmente vinculados a la izquierda, y yo sé que aquí hay políticos de izquierda, levantan la voz, por ejemplo, cuando se contamina el ambiente por parte de una compañía, pero nunca levantan la voz cuando el origen de esas contaminaciones proviene del corte al oleoducto, por ejemplo, que a veces pobladores, yo no diría indígenas, sino probablemente nativos, azuzados, extorsionadores también, provocan eso. 8.000 barriles de petróleo echados en la Amazonía desde hace 3 meses aproximadamente, y nunca había un señalamiento a pesar de que OEFA, la Fiscalía, determinaron que eso era producto de nativos, de pobladores de la zona. Y entonces vamos contra la industria. Y yo creo que ambas cosas pueden coexistir, la inversión, el desarrollo, el conservacionismo, el respeto al ambiente. Ambas cosas pueden coexistir. Al menos, no solamente los indígenas reclamamos, me considero como tal, pero también lo reclamamos a aquellos pobladores que sin ser estrictamente indígenas, somos parte de ese millón de loretanos, por ejemplo, que vivimos prácticamente de esta actividad, porque casi es la principal actividad económica de esa región, por solamente señalar una parte del territorio. El petróleo es fundamentalmente la fuente de origen de los recursos de esta región. Y hoy las autoridades regionales no le pueden dar escuelas, postas, centros de salud, centros de producción a las comunidades indígenas porque no hay canon petrolero. Y entonces nos volvemos a un círculo vicioso en este tema. Yo defiendo la inversión, pero defiendo a mis hermanos indígenas también. Defiendo el derecho que tienen, pero defiendo también a la inversión porque considero que sin eso en el país, sobre todo en el Perú, no vamos a lograr satisfacer las necesidades básicas de estos pueblos. Por eso me alarmo, por ejemplo, cuando veo que una actividad que le puede generar al país, porque tenemos recursos, tenemos reservas, una actividad importante, la de hidrocarburos,
que actualmente estamos en un momento en donde queremos promover una nueva legislación, donde hemos abierto el debate a nivel nacional porque me he encargado personalmente de hacerlo. He ido a Cusco, he ido a Arequipa, he ido a Piura, a Tumbes, a Iquitos, a Ucayali. Hemos estado en varias regiones promoviendo una nueva ley, que además la lidera el gobierno, no la lideran en el Congreso. Pero hemos hecho la tarea que el gobierno no hizo de explicarle a la población en qué consiste esa nueva ley, en donde, por ejemplo, también se promueve la inversión en zonas marino-costeras, que también, por supuesto, puede coexistir la inversión con el cuidado ambiental. Y hay experiencias internacionales en ese sentido que plenamente son valederas. Que no nos alarme esa situación. Seamos como Estado, ustedes no lo son necesariamente, pero quienes estamos en este lado seamos exigentes con estas compañías que pretenden invertir. Sancionadores cuando corresponda también, pero abramos el espacio. No neguemos la posibilidad del desarrollo. Y en esa línea, mi querido Pedro, es que quería hacer esta breve intervención porque también es importante que se escuche a todos los sectores. Creo yo que es necesario que entendamos también del por qué desde el interior del país tenemos otra perspectiva. No solamente somos los académicos que respondemos de repente a dictados o a esquemas que solamente ven las figuras de un solo lado. Creemos que es necesario entender también al poblador del interior del país que reclama inversión, que reclama sus derechos fundamentales, que reclama el derecho de poder expresarse, de poder tener las mismas oportunidades de quienes viven en Lima o de quienes vienen de fuera del país también. Nosotros queremos también tener ese mismo tipo de oportunidades. Muchas gracias, Pedro.